fue una reunión muy intensa, que creo que hacía mucho que todos los ministros de las 24 provincias, distritos del país estaban presentes, como ocurrió aquí en San Luis, y la verdad que se desarrolló la discusión y el avance sobre los temas que tenía el Consejo Federal, fundamentalmente el acuerdo para poner en marcha lo que se llama, digamos, el plan estratégico de educación, que implica acuerdos con las provincias, que son las que llevan adelante la educación, con la nación, para distintas dimensiones importantes. Primero evaluar y tener buenos datos fehacientes de lo que nos pasa en la educación, de lo que nos pasa en el aula, consensuar políticas de ayuda al docente, ayuda al aula, de formación, de apoyo. Así que bueno, ha sido una jornada intensa de debate. Vos sabés que las provincias son representadas por distintos partidos políticos, siempre hay eventualmente diferencias de enfoque, pero con un gran ánimo de converger a lo que tiene que ser los grandes consensos de la educación nacional, es decir, sin pasar por encima de la autonomía de las provincias en organizar y llevar adelante la educación. Tenemos que tener como argentinos la capacidad de darle una integridad a lo que llamamos la educación nacional, que básicamente es tratar de darle en cada rincón del país, buscarlo y lograrlo, porque es posible, la misma posibilidad de tener una educación, de que se acceda a la escuela y que sea de calidad a todos nuestros niños. Bien, nos llamó la atención que esta agenda no fuera difundida adecuadamente, diputado. Sí, la verdad que es muy extraño. Vos sabés que el anfitrión es el gobierno provincial, en el Consejo Federal, son los gobiernos de cada provincia que van recibiendo al ministro y su gabinete. A mí también me llamó la atención, porque me lo dijeron, estuve ayer en la legislatura provincial visitando a nuestros diputados, y allí me enteré. Yo lo había difundido por las redes, pero no en calidad, digamos, de organizador, de anfitrión, sino de un miembro más del Consejo Federal, y la verdad que es un poco lamentable, porque es una oportunidad para el periodismo, para toda, aunque me dijeron que, digamos, en su llegada el ministro de Educación dio una conferencia de prensa, porque la verdad que no nos avisaron a nosotros. Es muy abierto, el ministro Bulls y su gabinete es es un ministro absolutamente abierto a responder preguntas, no le esquiva a ninguna cosa, pero digamos la organización de la conferencia y digamos de la intervención con la prensa no sé cómo se ha llevado adelante, pero no me cabe duda que su voluntad, como lo habrá dado en la conferencia allí, es absolutamente abierta a la prensa. Pero bueno, me parece que la provincia en eso son las cosas en las que realmente no avanzamos, en el sentido de la apertura hacia todos los espacios, hacia la prensa. La verdad, no sé el motivo, pero me parece que no hay mucho motivo para mantener, digamos, en bajo perfil un evento que es cierto que el Consejo Federal no es un hecho político, es un evento más de trabajo institucional, que no es un acto político de algún partido político, ni siquiera del gobierno nacional, te digo. En eso el ministro es siempre muy enfático. No se trata de una puesta en escena, sino más bien un ámbito de trabajo, pero eso no quita la posibilidad más amplia de interacción con la prensa, y creo que los anfitriones siempre tienen la obligación. Bien. Diputado está en línea, ¿no? Hola. Me parece que se cortó. Me parece que se cortó. Sí. ¿Está, diputado? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno. Sí. Participan los ministros de Educación de toda la Argentina, de cada una de las provincias. ¿Estuvieron todas? Sí, estuvieron todas, según digamos, el ministro de Educación de la provincia. Anoche, en la cena, cuando cerró la primera jornada, en la cena que hubo en el Hotel Potrero, dijo que agradeció a todas las provincias que habían mandado sus representantes. Así que esto sigue hoy, también en la mañana, con una jornada intensa. Ahí yo haré mi informe de la correspondiente de la Comisión de Educación, que tiene muchos temas que tienen que ver con la competencia del Consejo Federal, porque hay muchas leyes que pretenden abordar problemas que hoy tiene la escuela y que no se están tratando. Una de ellas, por supuesto, es la consabida
ampliación de la educación al nivel de 3 años en forma obligatoria en todo el país. La otra es la atención de la dislexia, es un trabajo muy fuerte de todos los organismos que trabajan con la problemática de dislexia en los alumnos, y es un proyecto de ley que se va a llevar prontamente cuando se trate el de sala de 3. El que sigue en nuestra comisión es el de dislexia, porque es necesario abordar eso, y bueno, y otras tantas problemáticas de curriculares que a veces pueden ser resueltas en el seno del Consejo, y de ahí está la interacción con este ámbito. Me imagino que, bueno, el ministro de Educación de la Nación hoy no está, ¿no? Ya partió, porque hoy es un día mejor dicho, es un día particular también para la cartera del ministro, teniendo en cuenta el paro nacional. No, yo creo que el ministro va a estar normalmente está hasta el cierre así fue en Tucumán. Esta es la segunda oportunidad que estoy participando del Consejo Federal. La primera fue en Tucumán y siempre se queda hasta el cierre. Me da la impresión de que va a estar esta mañana también presente en las primeras deliberaciones del Consejo Federal, y está previsto que todo esto termine más o menos a las 14 horas, y ahí la delegación se vuelve a Buenos Aires con los funcionarios. Ah, bien. No, preguntaba esto casualmente por la medida de fuerza en el orden nacional, el paro docente, ¿no? Por eso digo, uno... Sí, se hizo mención incluso digamos, a la... ahí el ministro fue muy breve, pero hizo mención a esta situación, la vocación del gobierno nacional, por supuesto a veces desmintiendo lo que se dice, a veces como motivación del paro, que se van a discontinuar desde el Ministerio de Educación cuestiones que tienen que ver con la asistencia social a las escuelas, nada más alejado de la realidad que eso. Al contrario, nuestro gobierno es un gobierno que está transfiriendo mayor autonomía a las provincias para hacer el mejor uso de sus recursos, y por supuesto con el control correspondiente. Así que me parece que, no lo puedo asegurar porque esas cosas son cambiantes, pero que va a estar el ministro esta mañana, una buena parte de la mañana, presidiendo como corresponde el Consejo. Bien, lo cambio de tema, José, porque Sí. Sabemos que usted solicitó al Ministerio de Energía los beneficios tarifarios de la ley para clubes y entidades de bien público. Sí, estamos en pleno debate vendrán las audiencias, ¿no es cierto?, para definir el nuevo cuadro tarifario. Digamos, hay distintas miradas. Vos sabés que la primer desequilibrio es el federal, es decir, que Buenos Aires, Edenor y Edesur cobran los servicios mucho más baratos que de los que los pagamos al resto del país. Bueno, en ese contexto de discusión después del fallo de la Corte, le hice llegar una sugerencia al ministro de Educación, una contribución desde lo que uno va viviendo como inquietudes en la calle, que es la aplicación de la ley 27.218, que es una ley promulgada el 22 o 23 de diciembre por el presidente Macri, que había sido votada con consenso durante el año 2015, y que establece un régimen tarifario especial para entidades de bien público. Es decir, esa ley establece que las prestadoras de servicios, sean de luz, teléfono o gas, como los entes reguladores correspondientes, deben incluir una nueva categoría en el cuadro tarifario, que se llama tarifa para entidades de bien público. Y además la ley, en esa misma ley, tiene artículos que son en sí mismos muy operativos, es decir, que establecen los topes de facturación para esas entidades de bien público. Es decir, entidades de bien público, estamos hablando de clubes de barrios, de organizaciones no gubernamentales, entidades de bien sin fines de lucro, es decir, que están ayudando al Estado en el territorio a cubrir necesidades que a veces el propio Estado tiene responsabilidad de hacer. Bueno, esta ley es muy operativa en muchos artículos y me parece que puede ayudar
digamos, a darle una respuesta, ya que es una ley, esto no hay que hacer ningún plan especial ni ningún decreto, sino que hay que en todo caso reglamentarla o usar los artículos que ya tiene, que es lo que le digo en la carta, que son en sí mismos operativos. Por ejemplo, los topes de facturación establecidos en esa ley para las entidades de bien público son los de los servicios domiciliarios. Hay otro artículo que establece claramente que a estas entidades no se les puede cobrar ni la conexión ni la reconexión del servicio, ¿no es cierto? Que son beneficios muy concretos. Que los entes reguladores la deben incorporar ya en su cuadro de tarifas y ponerle las tarifas establecidas en esta ley. Me parece que como eso ha sido reciente, con toda la discusión que nos ha llevado estos meses, no estamos seguros, no puedo decir que no, pero me da la impresión de que los prestadores de servicios no han incorporado esa categoría, y esto llega a muchísimas entidades y por supuesto muchísimos vecinos y ciudadanos que se benefician, que trabajan con esas entidades de bien público, ya digo, organizaciones no gubernamentales, clubes de barrio, y tenemos un instrumento de ley legítimo e importante. Eso es lo que le hice saber al ministro, y me parece que en la discusión de las tarifas, ahora del cuadro tarifario, no puede faltar de que se incorporen estas instituciones. Por supuesto ha habido esfuerzos en esto, claro, ya previos ad hoc, como por ejemplo atender a través de la ley de clubes de barrio, la disminución de las tarifas a los clubes, etcétera. Pero esto es más amplio, es decir, no solo son los clubes de barrio, sino que digamos, es todo el universo de entidades de bien público que se tienen que acreditar, por supuesto, en las municipalidades o en las provincias o ante la nación para hacer uso de este beneficio. Bien, bueno, vamos a estar atentos a qué pasa con el tema de los clubes, porque realmente con estos cambios y aumentan las tarifas, muchos clubes en el interior, sobre todo, se han visto perjudicados, así que esperemos que esto avance. Sí, yo creo que ahora, digamos, el fallo de la Corte retrotrae las cosas, las tarifas, digamos, algunos prestadores de servicios las habían aplicado aún con los fallos, lamentablemente. Bueno, el caso de San Luis era el más obvio, el amparo del gobierno de la provincia había sido por el gas, pero no habían hecho ningún amparo sobre la tarifa de luz, porque ese es un negocio de ellos, digamos, por así decir, ¿no? O muy cercano. Eso era curioso, digamos, que les interesara la suba del gas y no de la luz. Pero bueno, más allá de eso que es folclórico, ya conocemos los intereses que se juegan y la discrecionalidad a veces con que se aborda estos problemas de la política, lo que sí queda claro que la audiencia pública va a permitir, me parece, entender digamos, la complejidad del tema de tarifas y la digamos, desbalance que hay entre las tarifas en los grandes centros urbanos, sobre todo Capital Federal, Buenos Aires, y sectores muy pudientes del conurbano y el resto del país. Esto me parece que además agrega esta ley, y en eso es una contribución que uno puede hacer, decir, bueno, no nos olvidemos de poner a las entidades de bien público, porque no es un beneficio. Alguien dijo ayer, bueno, subsidio para las entidades. No, esto es una ley que tiene un fuerte fundamento, y además, si hay entidades que necesitan apoyo, son justamente nuestros clubes de barrio, nuestras organizaciones no gubernamentales, que trabajan mucho con la comunidad y a veces contra vientos y mareas. Exacto. Así que esa es un poco la motivación. Bien, muchísimas gracias, diputado, como siempre, por estar aquí en Radio Nacional. Gracias, Ayelén, saludos a todo el equipo y por supuesto un gran abrazo a la audiencia de Nacional. Que tenga un buen día.